posible todo este gran proyecto del periodismo. Produzco mis textos mediante el periodismo digital, ¿no? El año pasado quizás se iniciara una aventura encabezada por el profesor Callirgos, ¿no? Un grupo de maestros. Y ustedes saben bien, en las reuniones que han ido teniendo ya, este proyecto se está tratando de involucrar a todos los docentes que laboran en esta prestigiosa institución educativa Soy la Hora de Robles. En ese sentido, este año ya han hecho un trabajo bastante arduo y ustedes en este momento ya están en un proceso donde ya se viene a dar la implementación de todo este proyecto. La verdad que siempre dispuesto a apoyar en lo que sea a mi alcance para poder ir trabajando en función al cumplimiento de esas metas planteadas. Ustedes saben bien que están más focalizando a lo que es la competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. En ese contexto, esta tarde vamos a trabajar un poquito lo que está vinculado al trabajo en sí, a evaluación formativa y retroalimentación. Vamos a ver cómo vamos implementando este proyecto tan interesante, que valgan verdades, es un orgullo para la UGEL Chepén. Me imagino que para ustedes, todos y cada uno de los maestros, se van a sentir o se sienten muy identificados, ese compromiso, estimados maestros. A nivel regional, por ejemplo, hace una hora yo estaba mirando, hay un trabajo justamente ahorita, cómo hacer esta consolidación de estos proyectos desde la gerencia, por ejemplo. Y ahí aparece, pues, justamente el proyecto de su institución educativa, estimado maestro. O sea, es decir, ustedes están en todo lo que es innovación, están a la vanguardia en nuestra región, como institución, y de paso, pues, nos da una imagen muy buena a la UGEL Chepén en ese contexto, ¿ya? Pues bien, vamos a ir trabajando esta tarde, estimados maestros, a lo que nos aboca esta reunión de trabajo colegiado sobre evaluación formativa, ¿ya? Simplemente para ir ordenando un poquito la sala, que también lo he visto la profesora Nelly anteriormente, es importante consensuar, si están de acuerdo, quizás agregar otro acuerdo, valga la redundancia, para poder regularlos. Por ejemplo, estamos a propuesta de ustedes, ¿no? Mientras es importante que cuando alguien está hablando, silenciemos el micrófono, cuando otra persona están hablando. Eso sería importante, yo les pido a ustedes, estimados maestros, ¿no? Para poder escucharnos, para poder seguir con el ordenamiento de las ideas. Eso es importante. Otro aspecto importante es que nos mantengamos siempre en escucha activa. Ya, si bien es cierto, son aspectos que quizás ya se han ido trabajando anteriormente, pero en cada vez que yo analice estas propuestas, estos enfoques, por ejemplo, de evaluación, nosotros vamos a seguir aprendiendo y vamos a ir comprendiendo mejor, y eso va a revertirse en nuestra práctica pedagógica, ¿ya? Entonces, es importante que asumamos este acuerdo, por favor, para poder escucharnos activamente. Y siempre va a estar los micrófonos a disposición de ustedes cuando requieran hacer, para que sea alguna aclaración, o en todo caso lo hacemos al final, levantan la mano y lo podemos hacer. No sé, quizás algún otro acuerdo por parte de ustedes, pueden activar los micrófonos para poder, en todo caso ya daríamos inicio. No sé, Nelly, ¿hay alguien quizás de los colegas, quizás quisiéramos agregar algo más para esta tarde, para poder ir trabajando? Profesora Carmen, profesor Andrés, quizás algo más para iniciar. Colegas, dejamos por mi parte, nada, Víctor. Tal vez algunos de los maestros, los audios están para que las activen así nada más, sin necesidad de que yo les dé el acceso. Por eso sí les hago hincapié en que tengan cuidado con su audio, porque
A cualquier toquecito lo van a activar y pueden interrumpir. Perfecto, gracias. Entonces, estimados maestros, vamos a dejar con esos acuerdos, ¿ya? Lo que sí necesitamos es que ustedes tengan también esa participación, ¿ya? Ustedes de algún modo puedan interactuar en algunas preguntas o repreguntas que se están planteando o algunas casuísticas que se pueden ir presentando, ¿ya? Bien, ¿cuál es nuestro propósito esta tarde, ¿no? En esta reunión de trabajo que tenemos con ustedes, ¿no? Por supuesto, considerando el proyecto que ustedes lo tienen, es relacionado, produzco mis textos con el periodismo digital. Miren, interesante, desde este proyecto que ustedes están manejando, vamos a ir viendo cómo yo puedo ir trabajando con los chicos en lo que es todo el proceso de evaluación formativa, ¿no? Entonces tenemos fortalecer la práctica pedagógica de ustedes, estimados maestros, sobre evaluación para el aprendizaje. Pero esa evaluación para el aprendizaje teniendo en cuenta ese enfoque formativo que efectivamente tiene nuestra evaluación. Eso ustedes saben muy bien, está enmarcado en la resolución viceministerial 094 que fue publicada en el 2020, es decir, ya tenemos un documento oficial que nos habla sobre la evaluación, en este caso, del aprendizaje o para el aprendizaje. También son ahí aspectos que nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta, ¿no? Pero el enfoque es para, en este caso es formativo, ¿ya? Entonces, por supuesto que esto tiene que ir contribuyendo a la mejora de los aprendizajes. Entonces, vamos a ver cómo quizás algunas orientaciones nos pueden ir ayudando para poder implementar también todo este gran proyecto que ustedes tienen, que es la producción de textos con el periodismo digital. Vamos a ir viendo, estimados maestros, ¿no? Y siempre nos hacemos quizás esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos la retroalimentación en la evaluación formativa? ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Qué tengo que hacer como maestro, como maestra? Hemos escuchado muchas veces hablar de la evaluación formativa. ¿Cuándo se da? ¿En qué espacio? ¿No? Y cómo nosotros, desde este contexto que estamos, que es a distancia, cómo nosotros implementamos esta retroalimentación bajo este enfoque formativo. Complejo, a veces muchos maestros quizás lo comprenden muy bien, otros maestros quizás intentamos hacerlo, porque es complejo, ¿no? Porque a veces, y ustedes muy bien lo saben, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa es poder implementarle en este contexto tan complejo. Es mucho más, muchas veces es complejo de manera presencial. Con mucha más razón en esta educación a distancia se nos complejiza. Son preguntas que nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta para ir analizando un poquito, ¿ya? Y quizás ir viendo y también hacer un contraste cómo yo estoy evaluando o cómo yo evalúo a mis chicos y cómo realmente me dice que debe ser la evaluación desde este enfoque formativo y cómo yo puedo ir trabajando la retroalimentación con mis estudiantes. Pues bien, vamos a ir viendo acá algunos casos para ir reflexionando, ¿ya? A ver, no sé si la profesora Nelly me podría ayudar para darle lectura a este casito, ¿sí? A ver, Nelly, si serías tan amable. Caso de retroalimentación para reflexionar. Caso 1. Una docente de cuarto grado de la institución educativa 8830, soy Laura de Robles, tiene 26 estudiantes, de los cuales 19 acceden a las actividades de aprendizaje por web y 7 por TV. Cada día, luego de ver y o escuchar las actividades de Aprende en Casa, se dispone a atender con prioridad a los estudiantes con mayor necesidad de aprendizaje, a partir de recoger evidencias como fotografías, audio y o videos. Elabora las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste? ¿Fue difícil o fue fácil? ¿Te gustó lo que hiciste? Ella sabe que el paso que sigue es brindar retroalimentación.
Hasta allí continúo con las... Sí, hasta ahí nada más. Miren Ujú. qué preguntas hace la maestra, ¿no? A nuestros estudiantes. ¿Qué hiciste? ¿Fue difícil o fácil? ¿Te gustó lo que hiciste? Pues miren, esas preguntas ha planteado. Entonces, a partir de allí, nuestra maestra, ¿qué tiene que hacer una vez que lleguen esas evidencias? Brindar la retroalimentación. Porque nosotros sabemos que la retroalimentación, ¿qué es? Es devolver al estudiante esos logros, esos aciertos que tiene, esas fortalezas que tiene, o también esas dificultades, pero en función a qué? A la mirada que lo hacemos a una evidencia. Esa idea tenemos que llevarlo siempre impregnada en este enfoque que tenemos. Yo brindo retroalimentación a partir de la evidencia que tengo. Y esa evidencia, por supuesto, estimado maestro, responde a qué? A criterios, ¿no? A criterios. Que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y acá viene, ¿no? Y pregunto ya para todos. Las preguntas que elabora la maestra, en este caso, ¿qué hiciste? ¿Fue difícil o fácil? ¿Te gustó lo que hiciste? Y acá viene la pregunta. ¿Ayuda al estudiante a reflexionar sobre lo aprendido y encontrar los nudos críticos de su proceso de aprendizaje? ¿Ustedes qué dicen, maestros? ¿Ayudará esas preguntas para que reflexionen nuestros estudiantes? Pueden activar sus micrófonos. ¿Qué dicen ustedes? Necesitamos conversar para ir viendo cómo venimos manejando también. Uno maestro puede decir, profesor, está bien, por esto, otros maestros, no me parece. A ver, ¿qué opinan ustedes, maestros? Activen sus micrófonos si serían tan amables. ¿Qué les parece? A la 1, a las 2, si no aplico la dedocracia. A ver, nuestro amigo Amado, ¿qué te parece, Amado, en función a esas preguntas? ¿Ayudará al estudiante a reflexionar estas preguntas? ¿Qué hiciste? ¿Fue difícil o fácil? ¿Te gustó lo que hiciste? Me A parece nuestro que no, amigo. Víctor. Me parece que ¿Ya? esas preguntas, me ¿Por qué parece, ¿no? crees, por qué crees que no lo ayuda? Como te digo, ¿no? Simplemente está haciendo preguntas sin que llegue a una reflexión, ¿no? Preguntas Profesor, genéricas que tranquilamente te Básicas, pueden... ¿Ya? puede ser así, ¿no? Preguntas básicas que simplemente le dices al alumno, ¿no? Sin Pregunto, ayudarle Amado, a que reflexione sobre lo que logró en su retroalimentación, ¿no? En lo que él hizo su evidencia. ¿podrás tú retroalimentar a partir de esas respuestas que te dan los chicos? ¿cómo? Claro, de las respuestas en base a esas preguntas, tendrías que enfocar nuevas preguntas, pues, ¿no? Tendrías que enfocar otras Claro. preguntas más. Otras preguntas para poder ir construyendo ese diálogo interactivo con el chico, Claro. para poder ir viendo qué realmente comprendió o qué dificultades tiene. Entonces, ahí viene la segunda pregunta, ¿no? ¿Ayudará estas preguntas a los docentes a comprender el aprendizaje alcanzado en relación a la competencia y lo que debe retroalimentar? Esas preguntas, ¿qué hiciste? ¿Qué fue, si fácil o difícil? ¿Te gustó lo que hiciste? ¿Estará relacionado para que te demuestre el estudiante que ha comprendido o va desarrollando, en este caso, la competencia? A ver, ¿qué dice algún otro maestro? Quizás el profesor Burgos, no sé, la profesora María, Charito. Profesor ¿Ayudará o no Víctor, ayudará? profesor, buenas tardes, profesor. Bueno, quisiera un poquito aportar. Aquí falta más, como lo mencionaba, hacer una
unas preguntas para que él sea más descriptivo, ¿no? Poder sacarle él qué es lo que le gustó, qué observó, cuáles fueron sus vivencias, ¿no? ¿Qué tal le pareció? ¿Estaba bien? ¿Entendió? O sea, más descriptivo aquí al estudiante, ¿no? Para poder ayudarle ¿cuál fue su dificultad? Si lo entendió o no la actividad, lo que se había programado, lo que sí comprendió lo que te están pidiendo, ¿no? Para poder evidenciar lo que se desea. O sea, hacerle preguntas sobre preguntas para sacarle, como dice el niño, que haga más su descripción de lo que ha entendido en esta clase, ¿no? Muy bien, Jenny. Entonces, es poco realmente este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué hiciste? Si fue fácil. Y siempre se nos ha venido en las propuestas del ministerio ese tipo de preguntas, ¿ah? Pero realmente para retroalimentar en función al desarrollo de competencias, la verdad que no me está ayudando, porque yo no estoy haciendo preguntas que tengan que ver con esos criterios de evaluación. ¿Ya? Muy bien, Jenny. Entonces, miren acá, este tipo de preguntas, desde el rol como maestros que somos, debemos ir reflexionando, ¿no? Debemos ir pensando si es que verdaderamente nos ayudan para poder trabajar y poder reflexionar y poder retroalimentar a los chicos, ¿ya? A ver, vamos a ver acá otro casito, ¿no? Un caso 2. No sé si alguna maestra me pudiese ayudar para que pueda leer los globitos que están allí, empezando por la profesora y después con la niña. Carmencita, quizás tú si me ayudarías, si serías tan amable. ¿Sí se aprecia? Sí, voy a leer. Casos de retroalimentación para reflexionar. Caso número 2. La maestra dice, hola Carlita, ¿desarrollaste la actividad? Sí, profesora. Mi mamá le envió la foto por WhatsApp. Muy bien, Carlita, te felicito. Gracias, gracias, Carmen, muy amable. A ver, cuando la maestra dice, muy bien, Carlita, te felicito. ¿La docente brindó retroalimentación a Carlita o no? ¿Ustedes qué dicen, maestros? No. 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 Pero a veces nosotros pensamos que porque le decimos muy bien, Carlita, te felicito, acá nos estamos dirigiendo ¿a qué? A la persona, miren, maestros, maestras, ¿no? Y nosotros la retroalimentación tenemos que ir direccionando ¿a qué? Al avance de los chicos, a ese aprendizaje que tienen. ¿Ya? Eso también hay que tener muchísimo cuidado. ¿Ya? Ahora sí, sí, maestro, por favor, adelante, adelante. Profesor Víctor, buenas tardes y buenas tardes a todos los maestros que están en esta reunión. Soy el profesor Melacio del Soy Lora, primer grado. Sí, Melacio, adelante, Melacio, sí. En el primer caso, antes de repente entrar detallando en el segundo. Ahí está, Melacio. En el primer caso se escuchó la participación del profesor Amado Aliaga y de la profesora Jenny, el cual pues están dando su forma de pensar, ¿no? Yo quisiera, de repente, para que se nos quede un poco más ahí, qué preguntas debemos hacer para retroalimentar. Quisiera escuchar tu opinión, por ejemplo, cuáles son las preguntas que nos sugieres tú como, de repente, como nuestro jefe asesor. ¿Qué preguntas nos sugieres en este primer caso, por ejemplo, para poder hacer una buena retroalimentación? Esa sería mi pregunta. Ya, bien, Melacio. A ver, lo que nosotros tenemos que ver en primer aspecto para poder brindar una retroalimentación a los chicos es la evidencia. ¿Ya? Es puntual eso acá, profesor Melacio. Yo tengo que ver la evidencia. Pero esa evidencia, yo antes de que el estudiante me lo haga llegar a mi WhatsApp o por el medio que me estoy comunicando,
¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos trabajado con los estudiantes? ¿Qué hacemos primero, antes de que los chicos envíen las evidencias, maestros? ¿Qué hacemos llegar a ellos? Los criterios de Hacemos evaluación. llegar a ellos... ¿Cómo? Explicar la criterios. actividad que se va a realizar con los criterios Ya, que pero se ponen en esa ese día. actividad, por ejemplo, cuando yo les digo, hoy vamos a aprender, por ejemplo, a producir nuestro Claro. texto sobre la salud para nuestro periodismo digital, por ejemplo, ¿no? El Entonces propósito. vamos a producir una noticia. Ujú. Pero yo ya le digo el propósito, pero ¿qué más le hago llegar al estudiante? Los criterios de Los evaluación. criterios. El resto, ¿Me la escucha esa parte? criterios de evaluación. Los Exacto. criterios de evaluación. Entonces, ahí está, Melacio. Yo tengo que compartir con mi estudiante el propósito de la sesión y los criterios de evaluación. Y la evidencia Entonces, también. cuando yo comparto esos criterios de evaluación, tengo que ser muy claro en un lenguaje muy amigable al nivel del estudiante. ¿Ya? Entonces, cuando el niño, por ejemplo, me puede decir, ¿sabe qué, profesor? O sea, ¿qué, estimados estudiantes, por favor? La noticia tiene que tener todos sus componentes, desde la bajadilla, el titular y todos los componentes, por ejemplo. Entonces, el niño, dependiendo del grado, por supuesto, sabe que esos son los criterios de evaluación. Entonces, a partir de allí, yo cuando me llega la evidencia, entonces, yo ya no haría ese tipo de preguntas. ¿Qué hiciste? Una noticia. ¿Te fue fácil o difícil? Fue difícil. ¿Te gustó lo que hiciste? No me gustó. Por ejemplo, son preguntas que no me están llevando a ver realmente el nivel de desarrollo de la competencia. En este caso, escribe diversos tipos de textos. Pero si yo le digo, a ver, estimado estudiante, ¿qué hemos elaborado el día de hoy? Una noticia. A ver, vamos a ver, esa noticia, vamos a revisar contigo. ¿Tiene toda la estructura de una noticia? A ver, vamos a verlo. Vamos a ver la bajadilla. Ah, profesor, no. Entonces, vamos a ver. Entonces, si es que él no tiene la estructura, a ver, yo te voy a poner una noticia acá similar y vamos a ir viendo. Entonces, ¿a qué está haciendo esas preguntas? Porque yo tampoco para retroalimentar no tengo preguntas estructuradas. Todo va a estar en función a ¿qué? En función a las necesidades de aprendizaje y a los criterios de evaluación que yo pretendo mirar con esa evidencia. Ya, profesor Melacio, por ahí quiero que puntualicemos, y ahí vienen las preguntas y repreguntas, de tal forma que no nos quedemos simplemente, por ejemplo, como el caso que pasó acá, ¿no? Muy bien, Carlita, te felicito, o has hecho un buen trabajo, muy bien. Acá estaríamos hablando de una retroalimentación, sí, elemental, porque Carlita cree que su trabajo está muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero nosotros, si es que queremos ya ir mejorando todo este aspecto y realmente ir profundizando en esta propuesta de este gran proyecto que ustedes tienen, tenemos que llegar a un proceso de retroalimentación a un nivel ya sea descriptivo o tiene que ser que nuestros chicos descubran y o reflexionen en función a las preguntas que nosotros podemos ir planteando en relación a esos criterios y a la evidencia que me ha llegado. Ya, no sé si, Melacio, estamos de acuerdo hasta acá, para poder avanzar. No, sí, gracias. Perfecto, perfecto, muy amable. Gracias, bien, está más Ya, claro, pero... No, es que... no, está, con tu ejemplo está preciso, está muy bien. Gracias, justamente acá amigo. estamos para interactuar, porque no me gustaría que esté acá uno al frente y la idea no es eso, sino que interactuemos de tal forma que yo me vaya convencido después de esta pequeña reunión que algo hemos contribuido en su proceso para mejorar. Ya nada más eso. Pues bien, ahora sí un poco viendo esos saberes previos, esa estructuración que bueno, Melacio ya un poco me hizo avanzar para ir planteando también, vamos a ir viendo pues qué nos dice desde nuestro ministerio sobre la evaluación formativa. ¿Ya? Efectivamente, el Currículo Nacional de Educación Básica, o sea, es decir, inicial, primaria, secundaria, EVA, EVE,
¿Qué nos dice sobre evaluación formativa? Nos habla que este es el enfoque, la evaluación formativa es el enfoque de todo el proceso de evaluación. ¿Por qué esto? Porque es un proceso sistemático, o sea, debidamente ordenado, ¿no? En donde, ¿qué hacemos nosotros? Recogemos esa información de los chicos. Miren lo que implica. Y lo vamos a valorar esa información. ¿Ya? Pero yo tengo que ver esa información relevante. O sea, esa información más importante, porque si no a los chicos, y en esta educación a distancia más complejo todavía, se llena mi computadora, se llena mi celular con las evidencias. Por ejemplo, yo recuerdo, a veces decimos, a ver, demuestra que tú has hecho una lectura y me mandan fotos de los chicos donde están ahí con su libro, mirando el texto. ¿Me estará demostrando que el niño está leyendo? ¿Lee? ¿Será una evidencia de que lee realmente? Es decir, miren, yo tengo que recoger esa información, tengo que valorar esa información, pero tengo que tener en cuenta el nivel de desarrollo de esa competencia. Entonces, por ejemplo, si es que yo quiero evaluar la competencia, por ejemplo, escribe diversos tipos de textos, yo tengo que ver si es que mi estudiante es capaz, por ejemplo, de adecuar el texto. Si es que mi estudiante, por ejemplo, cuando escribe, si es que organiza sus ideas de manera coherente, por ejemplo, tiene cohesión, si es que utiliza las convenciones del lenguaje, y si es que es capaz de reflexionar sobre la estructura del texto mismo, de su contenido. Entonces, cuando yo veo ese nivel de desarrollo, colegas, bajo una serie de criterios, entonces, ahí esas evidencias tengo que recogerlo. ¿De qué me sirve, por ejemplo, una foto donde el niño está supuestamente escribiendo? No es una evidencia que me demuestre, por ejemplo, que está basando en su escritura, pero sí es una evidencia que me llegue una nota del niño. En esa nota del niño, en esa noticia que ha producido el niño, en esa editorial que ha producido el niño para mi periodismo digital, en esa, por ejemplo, en esos aspectos de noticias, de efemérides, quizás, que el niño ha escrito con su puño y letra, ¿ya? Que ha sido su propia creación, yo me puedo dar cuenta cómo mi niño escribe diversos tipos de textos, y le puedo dar una mirada. A ver, este texto tiene que ver con la situación comunicativa, comunicará para todos los que van a mirar mi periodismo digital que van a ingresar al periodismo. Por ejemplo, ¿tiene un propósito comunicativo su texto? ¿Ese texto maneja la estructura? Eso es evaluar. Entonces, acá me está diciendo, por ejemplo, si yo quiero evaluar lo que escribe, entonces yo tengo que recoger evidencias que respondan a lo que escribe el texto. ¿Ya? Una vez que yo tengo la evidencia, para que sea la evaluación formativa, entonces ¿yo qué hago? Brindo esa retroalimentación, pero lo hacemos de manera oportuna, para que nuestros estudiantes mejoren. Entonces, viéndose desde esta manera, este enfoque formativo de la evaluación, ¿qué implica comprender o entender la evaluación formativa? Lo primero que tenemos que tener es que debemos valorar el desempeño de los estudiantes. Es decir, esas evidencias que nos hacen llegar, debemos valorarlas. Entonces, ¿yo qué sugiero acá? No llenémonos de muchas evidencias. Evidencias que realmente respondan a esos criterios de evaluación. ¿Ya? Entonces, hay que valorarlas. Cuando yo estoy valorando, yo debo entender en qué estado inicial del desarrollo de la competencia están mis estudiantes. Profesor, mi estudiante, mire, ya no se sale del tema. Y la noticia lo ha redactado muy bien. Ha empezado y no se ha salido del tema. Pero tiene muchas dificultades
por ejemplo, en usar el punto para estructurar párrafos. Entonces, ahí me estoy dando cuenta. A partir de esa noticia, de esa evidencia que me envió mi estudiante. Entonces, ahí vamos a trabajar. Entonces, desde este entender de la evaluación formativa, ya veo dónde están mis estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a crear oportunidades para que nuestro estudiante mejore. Entonces, por eso es evaluación formativa el enfoque. Yo voy evaluando para ir formando a mi estudiante, para que vaya mejorando su aprendizaje. Ya, miren, qué interesante, o sea, verlo teóricamente para poder comprender. Entonces, descartamos ya esa posibilidad del carácter, ¿sabes qué? Ya, hay un momento también que me va a servir esta evaluación en este enfoque para sacar los calificativos o el avance del trimestre, qué sé yo, si es cierto. Pero también, a partir de ese avance, yo también formativamente tengo que ir viendo qué necesidades tiene. Ya, por eso se habla de una evaluación del aprendizaje y una evaluación para el aprendizaje. La evaluación del aprendizaje es cuando ya nosotros sacamos el avance, le ponemos una A, una B, una C, y hacemos los comentarios, cerramos un determinado periodo. Pero para el aprendizaje permanentemente estamos viendo esto. Valoramos evidencias, vemos dónde está y creamos oportunidades para que sigan aprendiendo. Ese enfoque, esa propuesta, eso tenemos que nosotros ir asimilando en nuestra práctica pedagógica, estimados maestros. ¿Ya? Bien. Ahora sí vamos a ver la retroalimentación en la evaluación formativa. ¿Cuándo yo retroalimento a mi estudiante? En cada instante, por ejemplo, nosotros, desde que empieza la mañana, 8 de la mañana, desde el saludo, desde que presento mi propósito, les comparto los criterios a los chicos, les estoy quizás por el Zoom a un grupo, otro grupo le estoy enviando, estoy mediando con ellos. Estoy acompañando a mis estudiantes ahí, para que ellos vayan construyendo su aprendizaje. Pero vamos a ver específicamente la retroevaluación en este enfoque de evaluación formativa. ¿Ya? Y acá nos habla justamente el currículo nacional. Y nos dice que la retroalimentación, oído por favor acá, consiste en devolver al estudiante información que describe sus logros. ¿Sí? Que describe sus logros o progresos, pero que en relación con los niveles esperados para cada competencia. Entonces, por eso es que yo, ¿qué hago primero? Primero hacemos y socializamos los criterios de evaluación. ¿Que responden a qué? Que responden al estándar de la competencia. En este caso, tiene que responder al estándar. Describe diversos tipos de textos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está el estándar, miro también los desempeños, y en función a eso tiene que ser esas evidencias que me hacen llegar. Entonces, yo voy a poder devolver al estudiante en función a lo que yo recibo en esta educación a distancia. Y ahí que voy a escribir sus logros. Pero también, ¿ya? Tengo que ver qué necesidades de aprendizaje tiene. ¿Para qué? Para que en función a eso, ir trabajando con los chicos. Acá hay que entender que esta información le va a permitir a nuestros estudiantes comparar lo que debió hacer y lo que intentó lograr con lo que efectivamente hizo. Entonces ya tiene logros. Algunos logros en función a esos criterios. Salvo que los tenga todos, ¿no? Entonces, si los logró todos, entonces ya pues el niño está logrando todo el desarrollo de la competencia. Está combinando esas capacidades. Pero entonces va a haber muchas necesidades, va a haber cosas que no lo ha logrado. Entonces ahí yo empiezo a trabajar con el estudiante. Ahí yo empiezo a conversar con mi estudiante y empiezo a interactuar con él. Para decir, mira hijo, en esta noticia, mira, tu propósito comunicativo está muy bien.
porque te estás dirigiendo a toda la comunidad. Es más, esta noticia que tú me has enviado, efectivamente tiene la estructura. Entonces, mira, estoy describiendo los logros. ¿Ya? Entonces, es puntual, pero también, por ejemplo, acá podemos ir analizando la propuesta de escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson, por ejemplo, ¿no? Primero hay que clarificar, ver los logros, hacer sugerencias, o sea, tiene también sus propios procesos, pero acá nos habla puntual. Hay que describir los logros. Entonces, no le estoy diciendo simplemente te felicito, sino te estoy diciendo lo has hecho muy bien, o te felicito, pero le digo en qué efectivamente. Y si yo lo quiero hacer esa transferencia o extrapolar, quizás, eso también me puede pasar en otras áreas. Por ejemplo, acá está nuestro maestro de educación física, ¿no? Hay que decirle a los chicos qué logros ha tenido. Claro, pero eso es, o sea, yo extrapolando quizás a otras áreas y a otros trabajos. Pero también voy a encontrar necesidades, ¿no? Porque estoy comparando con esos criterios. Ahí lo estoy viendo. O sea, no se me antoja decirle, ¿sabes qué? No, no, no. El niño tiene que saber que esos son los criterios y en función a eso estamos mirando esa evidencia. Por eso es que la retroalimentación, estimados maestros, debe basarse ¿en qué? Y en el último párrafo lo dice literalmente, en criterios claros. Y esos criterios deben ser compartidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo no puedo evaluar a alguien si es que no le he dicho qué le voy a evaluar. Antes, por ejemplo, yo recuerdo que quizás nos decían evaluación, ¿no? Y pues nos hacían unas preguntas que nosotros ni nos imaginábamos. Pero hoy en día, no, hijos, miren, hoy vamos a producir la noticia y la noticia tiene que estar estructurada de esta manera. Es más, los comparto y es más, muchas veces pueden haber aportes incluso hasta de los estudiantes si es que responden a ese estándar. ¿Ya? Entonces, miren qué interesante es conceptualizar el proceso de retroalimentación. Es devolver al estudiante sus logros, ver sus necesidades, pero esa devolución de esa información es en función a ¿qué? A los criterios de evaluación que han sido claros y han sido compartidos anticipadamente. ¿Ya? Hasta acá, miren, esa idea debemos tenerlo muy en claro, muy en claro. Y literalmente, por ejemplo, nos habla la resolución viceministerial 094, ¿no? Sobre la retroalimentación, no solamente el currículo que lo estábamos viendo anteriormente, sino la 094. Y acá nos dice, ¿no? Consiste en devolver a la persona información que describe sus logros o progresos en relación a los criterios de evaluación. Algo puntual, ¿no? Una retroalimentación va a ser eficaz cuando yo observo las actuaciones de los chicos. Por ejemplo, un video de los niñitos, ¿no? Quizás y en función a esas actuaciones que hacen, mucho trabajan esto, por ejemplo, nuestros amigos de educación física, o cuando queremos que los chicos nos desarrollen la competencia de la oralidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, su video. Pero si no, también que vemos esa retroalimentación en función a las producciones. En este caso, por ejemplo, el periodismo digital, que necesitamos que los chicos, por ejemplo, produzcan un determinado texto, ¿no? Acá se ve sus aciertos, se identifican sus aciertos, se identifica también, en esto de acá, sus errores recurrentes. Por ejemplo, acá quizás mi niño no utiliza los signos de puntuación para nada. Es un error recurrente cuando escribe su texto. Mi niño no utiliza el punto, simplemente lo escribe desde el inicio hasta el punto final. Solamente utiliza el punto final. Entonces, ahí tenemos que ir trabajando, ¿no? Entonces, ahí veo sus aciertos, sus logros, y veo también esos errores recurrentes en donde yo tengo que poner énfasis para poder atender esas necesidades de aprendizaje. Y a partir de ello, yo le voy a brindar esa información a mi estudiante. Le voy a hacer preguntas, le voy a hacer repreguntas, quizás le voy a plantear ejemplos,
Le voy a mostrar quizás algunas situaciones, por ejemplo, la noticia tiene mucha dificultad. Mira, acá te voy a mostrar otra noticia. A ver, vamos a ir contrastando. A ver, ¿tiene este elemento, esta parte? No, profesor. Entonces, ¿cómo le podríamos hacer acá? Miren, contrastamos. Ahí llegamos a un nivel de retroalimentación descriptiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí viene pues esa búsqueda de estrategias que los chicos mismos, en esa interacción con el maestro, van a mejorar sus aprendizajes. ¿Ya? Por eso es que la retroalimentación, colegas, debe ser adecuada y oportuna. Es decir, tiene que haber en función a lo que necesita. Y oportuna tiene que ser en ese tiempo. O sea, yo, por ejemplo, a mí me llega una evidencia ahora, y quizás hoy estamos trabajando sobre salud, supongamos, ¿no? Que los chicos elaboren ya sus primeras fichas en los primeros grados sobre su fruta favorita, y para que vean, por ejemplo, que su valor nutritivo. Y eso lo voy a sacar al periodismo digital. ¿Qué pasaría si yo le dejo, toda esta semana ya me envió, y la siguiente semana recién lo brindo retroalimentación? Entonces, hay que tener en cuenta que mientras más antes, por supuesto sé que hay muchos estudiantes, mientras más antes yo pueda atender a mis estudiantes, va a ser más oportuna esa retroalimentación. Adecuada está en función a esas necesidades, ¿ya? Para eso, ¿qué hay que hacer siempre? Siempre, maestros, crear un buen clima con mi estudiante. Así como estamos ahora, tranquilos, pausados, crear un buen clima con mi estudiante. Tratarlo bien. Incluso al inicio, antes de empezar la retroalimentación, preguntarle, pues, ¿cómo estás? Si es que hay que trabajar un momento la parte socioemocional, hay que hacerlo. Conversarle un poco para que el chico esté tranquilo y pueda fluir, pueda tener esa confianza de preguntarnos, y pueda sentirse a gusto porque está aprendiendo en este proceso de retroalimentación. Es decir, el proceso de retroalimentación va a permitir que el chico siga avanzando. ¿Ya? La retroalimentación, colegas, también puede ser formal o informal. Puede ser oral o escrita, que ustedes generalmente lo hacen individual o grupal. Generalmente, por ejemplo, cuando tienen muchos estudiantes, ustedes, me imagino, hacen una retroalimentación grupal, porque ustedes bordean los 25, 30, 32 estudiantes. Entonces, ubican los estudiantes que tienen las mismas recurrencias en dificultades, quizás los agrupan. Y en función a ellos, por ejemplo, pueden ir trabajando como estrategia. Supongamos, la gran mayoría tienen quizás para efectos de dificultades en la cohesión. Entonces, a ese grupito que tiene dificultades en cohesión, es muy recurrente, por ejemplo, y. Entonces, a ese grupo lo junto y brindo esa retroalimentación. Pero también, primero, ¿qué hago? Sus aciertos. Porque a todos y cada uno de nosotros nos gusta, es agradable a nuestro oído que nos digan, pues, a ver, Anita, tú has hecho un buen trabajo esta mañana en relación a tu sesión, que te diga tu directora, que te diga Nelly, que te diga un compañero de trabajo. Mira, qué interesante esa estrategia, te felicito, Anet. Te estoy diciendo en qué has logrado esta mañana. Profesor Burgos, mire, usted es interesante, ha hecho esto, y que te digan que, muy bien, es agradable. Eso lo oído en nosotros. Entonces, al niño también le agrada. ¿Ya? Y por supuesto, llamándole por su nombre. ¿No? Llamándole por su nombre, porque el nombre tiene un peso de muchísima identidad para él y de mucho significado, estimados maestros. ¿Ya? Entonces, miren, son aspectos que nosotros tenemos que ir teniendo. La profesora Olga levantó la mano. Profesora Olga, si desea intervenir, active su micrófono. O continuamos. O por error fue, no sé.
Buenas tardes, profesor Víctor. Sí, disculpe, fue por error. Ya. Pero Todo sí muy bien, muy estamos claro. comprendiendo más o menos el mensaje. Sí, Sí. la idea es llevarnos, y si tienen alguna duda, alguna inquietud, levanten la mano y tienen el acceso, maestros y maestras, ¿ya? Muy bien. Ya, cerramos el micrófono, profesora Olga, si sería tan amable. Perfecto, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿ya? Esos aspectos para tener en cuenta todo este proceso de retroalimentación. El proceso de retroalimentación, colegas, debe ser continuo. ¿Ya? Debe ser necesario para el docente y un hábito para el estudiante. Ese espacio de retroalimentación, hay que ser un convencido, es el espacio donde el niño va a tener mayor provecho de aprendizaje. Quizás toda la mañana le damos una serie de indicaciones para que el niño avance, todo eso. Perfecto. Me llegó la evidencia en función de los criterios, ahí viene el avance. Ahí viene lo que Vygotsky nos dice, ¿no? Zona de desarrollo real, hasta acá llegó el niño solo. Y ahora sí, ¿cómo llega a esa zona de desarrollo potencial? Ah, pues que lo acompaña, ahí lo acompañamos, retroalimentamos y va a desarrollar a esa zona de desarrollo próximo que tuvo, pero ¿con quién? Con la ayuda de nosotros. Solo ya no va a llegar, porque si no retroalimentamos, el niño se queda ahí, ya no va a avanzar. ¿Ya? Entonces, en la retroalimentación no debemos limitarnos al reconocimiento y valoración nada más. Esto está bien, no. Tampoco debemos centrarnos en los errores. Esto está mal, ya lo de nuevo. Tampoco, colegas. Sino debemos ver cómo nosotros, por eso es que ya viene la estrategia del maestro, motivarlo al estudiante para que siga avanzando. Y eso es cómo, haciéndole ver esas dificultades que tiene, haciéndole saber esos logros. Oye, a mí me dicen que he logrado, me siento bien, pero me dicen que falta para lograr arriba, intrínsecamente yo voy a estar motivado. Y ese motivador somos nosotros, maestros, nosotros. ¿Ya? Otro aspecto importante, no solamente hay que mirar al estudiante en la retroalimentación, también nos habla esta norma, sino hay que mirar a nosotros mismos. A partir de todo este trabajo, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que el profesor Callirgos nos dice, ¿saben qué? Ya nos toca, y la profesora Nelly ya distribuyó el trabajo, yo estuve en esa reunión, el segundo grado va a ser adivinanzas sobre los alimentos, creo primer grado, segundo, no recuerdo bien. Otro grupo va a ser las noticias, perfecto. ¿Qué pasa si es que llega en la fecha y mis estudiantes no han podido hacer la noticia? ¿Qué pasó? Entonces, en este proceso de retroalimentación, de los 26 estudiantes no han podido hacer la noticia. Nos puede pasar eso, colegas. Nos puede pasar. Entonces, yo también, a partir de esas evidencias que me llegó de mis estudiantes, yo tengo que extraer conclusiones. Pero no solamente conclusiones en función al estudiante, sino en función a mi trabajo mismo, como maestro. Eso también implica la retroalimentación. Sacar conclusiones para mejorar mis procesos de enseñanza. Quizás no utilicé una estrategia pertinente para orientar cómo se hacen las adivinanzas, por ejemplo. Por lo tanto, mis chicos no han podido hacer las adivinanzas. O quizás no pueden hacer las noticias o la editorial porque simplemente no está sustentado con los componentes necesarios. Entonces, yo tengo que reflexionar también. La retroalimentación me sirve para reflexionar sobre mi proceso de enseñanza, para ver esa efectividad de mis estrategias con mis estudiantes. Y así garantizar que mis chicos sigan aprendiendo. Miren, todo eso es retroalimentación, colegas. No solamente ver al estudiante, ¿no? Sino nosotros mismos, por ejemplo, ¿no? Si de 25 estudiantes, 20 no me hacen de manera pertinente, a pesar de que yo he compartido los criterios, entonces mi estrategia puede que no esté funcionando. ¿Ya? Revisemos también esos aspectos, es importante.
nos va a ayudar mucho en nuestra práctica, estimados maestros y maestras. Bien. Ahora sí, de acuerdo también a la 094, ¿cómo implementar la evaluación formativa para el aprendizaje? Para el aprendizaje. ¿Ya? Ya decíamos que la evaluación tiene su enfoque, el enfoque formativo, ¿no? Esa evaluación para el aprendizaje, ¿cuál es su finalidad? Su finalidad es la mejora continua de los procesos de aprendizaje. O sea, permanentemente, todos los días, a cada instante, yo busco que mi estudiante mejore su aprendizaje. Es evaluación para el aprendizaje. O sea, continuamente estoy trabajando, ¿no? Por lo tanto, eso me va a llevar a que logre desarrollar esas competencias. Pero eso va a lograr en la evaluación para el aprendizaje cuando yo brindo la retroalimentación. ¿Oído? Cuando yo brindo la retroalimentación y también cuando yo soy capaz de reflexionar sobre cómo yo estoy enseñando a mis estudiantes. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi niño va a ir avanzando en función del desarrollo de las competencias cuando yo le doy retroalimentación. Si no le damos retroalimentación, estimados maestros, el niño se queda, avanza solo. Simplemente por las orientaciones que le da, y ahí se queda. Pero si yo le doy la retroalimentación, ahí viene el aprendizaje realmente más significativo. ¿Ya? Entonces, por eso es que, oído por favor acá, la evaluación formativa debe darse de manera continua durante todo el periodo lectivo. Puede ser en el año, puede ser en una unidad, puede ser en una sesión. Para eso hay algunas preguntas que nosotros podemos darle una miradita, ¿no? Por ejemplo, cuando iniciamos la experiencia de aprendizaje, ¿qué se espera que logre el estudiante? Ah, profesor, espero que realice estas evidencias para que en función a eso yo voy a evaluar la competencia, escribe diversos tipos de textos. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué sabe hacer o qué ha aprendido el estudiante? Ah, pero eso ¿cómo lo voy a mirar? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué miraré? La evidencia. La evidencia tengo que mirar. Y ahora sí, ¿qué debo hacer para seguir aprendiendo? ¿Lo dejo ahí en mi estudiante? Pues que le brindo la retroalimentación para que siga avanzando. Eso implica la evaluación formativa. Por ejemplo, quizás en una mañana de trabajo, ¿no? Vamos a ver ese ciclo de la evaluación formativa. Profesor, ¿lo puedo mirar en una experiencia, en la experiencia 7 sobre salud? Sí. Y particularmente lo vamos a ver en la competencia escribe diversos tipos de textos desde el periodismo digital. Sí lo podemos mirar. ¿Ya? A ver, la primera pregunta, ¿cuál es? ¿Qué se espera que logre el estudiante? Es decir, ¿hacia dónde vamos a ir? Entonces, si es que yo quiero trabajar realmente la evaluación formativa desde mi aula, en el día a día, yo tengo que ser claro acá, colegas. En primer lugar, yo tengo que determinar qué es lo que quiero que mis estudiantes aprendan. Profesor Pelayo, ¿podría desactivar su micrófono, por favor? Profesor Pelayo, muchísimas gracias, maestro. Entonces, ¿qué se espera que logre el estudiante? Entonces, yo tengo que determinar el propósito. Hoy, estimados, ¿se acuerdan el año pasado cómo trabajamos? Hoy vamos a aprender esto. Y eso tengo que decirle al estudiante. Cuando hacemos la primera sesión de la experiencia de aprendizaje, esto también. Cuando vamos a producir nuestro periodismo digital para trabajar nuestra producción acá, en Escribe, chicos, para el periodismo, miren, vamos a hacer esto. Nuestro propósito es esto. Escribir esto, pero muy bien, vamos a escribir las adivinanzas, perfecto. Pero, ¿cómo van a ser esas adivinanzas? Entonces, ahí establecemos los criterios de evaluación. ¿Sí? Hay que, allá, miren, las adivinanzas tienen que tener, miren, a ver,
4 versos o 6 versos que tienen que tener rima y qué sé yo. Entonces, todo eso son los criterios. ¿Y esos criterios de dónde salen? Del estándar y o de los desempeños, dando una mirada a su de manera holística a la competencia. Miren, ahí está. Eso es lo que espero que los estudiantes. Y eso lo hacemos en todas las mañanas, los chicos. Allá, hijos, muy bien. Entonces, ustedes me van a enviar su noticia o me van a enviar su adivinanza. Pero, entonces, ¿cuál va a ser la evidencia? La noticia. En relación a los alimentos. O la adivinanza en relación a tu alimento favorito. O tu ficha en relación a tu alimento preferido. Ahí está la evidencia. Eso, ¿estamos trabajando, colegas? Eso es evaluación formativa. Desde allí ya está, todo ese ciclo. Entonces, profesor, ¿permanentemente estamos evaluando? Claro, para que esté claro con los chicos. Una vez que los chicos tienen claro qué van a aprender, cuáles son los criterios y cuál va a ser su evidencia, eso también, por ejemplo, en educación física, que tengo acá muchos maestros, he visto a Anita, he visto al profesor Amado, también otro maestro más del área de educación física, entonces también se presta para ellos. Ahora sí nos preguntamos, ¿no? ¿Qué sabe hacer mi estudiante? ¿O qué aprendió mi estudiante? Ya le dijo, mira, vamos a aprender esto, estos son los criterios, hasta acá ha sido planificación, lo he informado, lo he socializado con los chicos, lo he tratado que comprendan. Sí, pues. Pero ahora sí, demuéstrame. ¿Qué hacemos acá? Recogemos las evidencias. Ya me envía la adivinanza, me envía la noticia. ¿Se dan cuenta? Ya recojo la evidencia. Ya lo tengo en mi laptop, lo tengo. Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos? Ya lo tengo ahí. Tengo que analizar esa evidencia. Tengo que darle una valoración a esa evidencia. Pero no es una cualquier valoración, sino en función a qué? A los criterios de evaluación que lo compartí antes de. Miren, todo el ciclo, ¿eh? Interesante toda esta propuesta. Entonces ya lo tengo acá. Ya lo analizo, ya lo valoro y puedo decir, allá, mi niño ha logrado esto en función a qué? A los criterios. Y ahí le voy a llamar por teléfono, o le voy a hacer por grupos, o una videollamada, o en el Zoom. Mira, hijitos, esto han logrado. Esto tú has logrado. Personalmente es posible. O al grupo. Juan, Víctor, María, Anita, Pelayo, Rosario. Miren, ustedes, estimados hijos, han logrado eso. Muy bien. Pero también, así como tienen logros, pero también hay necesidades. Y a los chicos, ahí viene nuestro aporte en este momento de la evaluación formativa. Identifico esas necesidades. Ya está. Entonces ya hasta acá. Entonces ahora sí, hasta acá llegó el estudiante. Ahora sí me pregunto, ¿qué hacer para que mi estudiante siga avanzando o siga aprendiendo? Para que llegue a lograr todos esos criterios que yo le solicitaba. ¿Qué hago? Acá, ¿qué hacemos? Brindamos la retroalimentación. Ahí hacemos, ahí viene. Miren, en todo el ciclo de la evaluación formativa, ¿dónde está la retroalimentación? En la parte acá. En la parte de amarillo. Retroalimentamos al estudiante. Ahí pues hacemos las preguntas, las repreguntas, fortalecemos, damos otros ejemplos, o quizás tengo que tomarle en una nueva sesión nuevamente este campo que los chicos, he visto que la gran mayoría tienen, entonces nuevamente tendré que reprogramar esos aspectos. ¿Y eso qué implica también? Adecuar la enseñanza. Ah, no, estas partes me parece que no he llegado bien, la estrategia no ha sido muy puntual, entonces voy a hacerlo de nuevo. Pero voy a utilizar la estrategia que me dijo el profesor Pelayo. Ah, no, voy a hacer la estrategia que me orientó mi directora Carmen. Ella es de comunicación y para leer, para que escriba, esta estrategia voy a implementar. Es que eso justamente es, colegas. En este tiempo hay tanta información y nadie sabe más que nadie. Simplemente es comprender, socializar, compartir estos ideales, estas propuestas y ponerlo en práctica. Y en función, la estrategia por sí sola, ustedes saben, no funciona. Esa estrategia tengo que contextualizarle a mi aula.
tengo que precisarle. Y va a poner, y yo tengo que hacer los reajustes en función a las necesidades de mis estudiantes. Entonces, cuando yo hago la retroalimentación, veo cómo va a seguir mi estudiante avanzando. O quizás adecuo mi enseñanza, cambio mi enseñanza. Entonces, ahí recién se cierra esa brecha y se forma el ciclo. Y mañana nuevamente empezamos otro ciclo, con otra experiencia empezamos otro ciclo y vamos cerrando. Eso es, en síntesis, estimados maestros y maestras, en relación a lo que es la evaluación formativa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros debemos ir implementando? ¿No? Acá, por ejemplo, voy a compartir acá algunos aspectos que me parecen muy, muy interesantes. Se colgó, creo, la máquina. A ver, sí, avanzó mucho. A ver, es importante que nosotros, como maestros, tengamos en cuenta aspectos para hacer una retroalimentación eficaz. ¿Ya? Vamos a ver qué condiciones nosotros debemos tener en cuenta para hacer una retroalimentación eficaz. Por ejemplo, vamos a ver el caso 1. El caso 1 está socializado. Es fundamental, colegas, que nosotros, ya no, quizás ya el ciclo de evaluación un poco que, bueno, me queda, sí, pero acá, un ratito, acá, por ejemplo, cuando yo quiero hacer la primera condición para hacer una retroalimentación, lo primero es que yo haya compartido con los estudiantes los propósitos de aprendizaje. Y también haya compartido los criterios de evaluación. ¿A dónde nuevamente regresamos? Al ciclo, ¿recuerdan? Es más, y le digo la evidencia. Por ejemplo, acá hay un caso, ¿no? Vamos, no sé, algún maestro o maestra me puede leer este primer caso. Puede activar su micrófono. Quizás, Charito, me pudieses ayudar, quizás si serías tan amable. ¿Estás? Ok. Espérate, con mis lentes. Ya. A ver. Dice, caso 1. En el aula de clases, una profesora se dirige a sus estudiantes y les dice, el propósito de la clase de hoy es que ustedes logren escribir un cuento corto. Los criterios que nos permitirán analizar si lo estamos logrando son estos. Primero, el cuento debe tener las partes, inicio, nudo y desenlace. Segundo, el cuento debe involucrar personajes principales y secundarios. Tercero, el cuento debe contener algunos dibujos de las partes más importantes. Luego de explicar estos criterios, la profesora les muestra algunos portafolios y comenta, aquí les he traído algunos ejemplos de cuentos que estudiantes como ustedes escribieron. Los que voy a poner en esta mesa son cuentos que cumplen con los 3 criterios que acabo de explicarle. Por el contrario, los cuentos que voy a poner en esta otra mesa, por su parte, no cumplen todos los criterios. Ustedes lo van a comprobar con esta rúbrica. Tendrán un tiempo para leer estos cuentos y en grupo analizarán cada cuento usando la rúbrica. Gracias, Charito, muy, muy amable. Miren, para que una condición para que nuestra retroalimentación sea eficaz, ¿qué ha tenido que hacer nuestro maestro primero? Compartir ¿qué? El propósito de la clase, y ahí está muy claro, ¿no? Ustedes van a lograr escribir un cuento corto. Ya está, un cuento corto. Pero también tiene que compartir ¿qué? Los criterios. Si no, colegas, yo puedo recibir 50, 100 evidencias, pero no sé qué voy a evaluar. Ni mi estudiante va a saber qué va a evaluar. ¿Cómo va a ser evaluado? O qué se va a tener en cuenta en su evaluación. Entonces, si nosotros queremos retomar esto pausadamente y direccionando, por ejemplo, a lo que se escribe diversos tipos de textos, hay un ejemplo puntual. Quiero que me escriban la adivinanza así. Los criterios son estos. Primer criterio, quizás con guioncitos o con sus dibujitos, iconoverbales, quizás dependiendo del grado, si es primer grado, ¿no? Entonces, todo eso, maestros,
Esa es la primera condición. Compartir el propósito de aprendizaje y compartir los criterios de evaluación con nuestros estudiantes. Y de ahí sale, por supuesto, la evidencia que ellos van a enviar. Vamos a ver otro caso. Otra condición para tener una retroalimentación eficaz es que se debe brindar oportunidades para que los estudiantes identifiquen los problemas en sus producciones o desempeños. Oído, por favor. No nosotros simplemente decirles si es que estamos interactuando, o en todo caso, si es que es por escrito, plantearle preguntas. Brindar oportunidades para que los estudiantes identifiquen los problemas en sus producciones o desempeños. A ver, no sé si algún maestro o maestra me puede ayudar a leer el siguiente caso. ¿Me active su micrófono? Cualquier maestro, por favor. He ido a leer. Caso 2. Adelante, Alicia. En un grupo de trabajo, la profesora observa el trabajo de un estudiante y comenta: tus hipótesis me parecen interesantes, Mariela. Sin embargo, quisiera escuchar la opinión de tus compañeros de grupo. Otro compañero Alicia, ¿sí? ¿Vas a la lectura? De la mesa comenta. ¿Se escucha? Sí, se escucha, sí. Sí se escucha. Parecía que... Ya, otro compañero de la mesa comenta: la tercera hipótesis de Mariela parece ser más un Alicia, deseo que una hipótesis. Puedes leer de nuevo, no se estaba escuchando. Ya, por eso preguntaba. Listo, empiezo. Caso 2. En un grupo de trabajo, la profesora observa el trabajo de un estudiante y comenta: tus hipótesis me parecen interesantes, Mariela. Sin embargo, quisiera escuchar la opinión de tus compañeros de grupo. Otro compañero de la mesa comenta: la tercera hipótesis de Mariela parece ser más un deseo que una hipótesis. La profesora pregunta: ¿de qué manera podríamos ayudar a Mariela? Otra compañera, dirigiéndose a Mariela, comenta: tal vez, si nos cuentas cuál es la idea que quieres expresar, te ayudamos a identificar las variables dependiente e independiente para formularla como hipótesis. La conversación continúa. Bien, entonces, generalmente ustedes, como es una institución que trabaja vía Zoom, hacen la retroalimentación generalmente grupal. Casi quizás en grupo de 5, de 10, ¿no? Pero es una retroalimentación grupal generalmente. Entonces, acá hay que brindar oportunidades para que nuestros estudiantes identifiquen realmente sus problemas. En esas, por ejemplo, acá han planteado una hipótesis, pero entonces a ellos hay que darles. Y los otros chicos, cómo contribuyen a fortalecer, no simplemente a decirles, ¿sabes qué está mal?, sino cómo podemos ir mejorando. Vamos a ver otra condición para que una retroalimentación sea eficaz. Oído, por favor. Este es crucial, este aspecto también para ver esa eficacia de la retroalimentación. Hacer visible el pensamiento del estudiante. Hacer visible el pensamiento del estudiante. O sea, a veces el chico quiere comunicarnos algo, pero no lo entendemos. O quiere comunicarlo, pero no se entiende. Entonces, hay que hacerle visible. Esa es nuestra responsabilidad, nuestro rol como maestros, ¿no? Parafraseando el razonamiento que sigue. Vamos a ir viendo este caso. Una maestra o un maestro, por favor, que pueda leer este caso 3, para ver cómo se hace visible este pensamiento de un estudiante. ¿Alguien, por favor, si sería tan amable de apoyarme? Profesora Delia, ¿me podría apoyar? Iba a volver a leer yo. Si sería tan amable. Listo. Listo. Ojalá se escuche bien. Sí se escucha bien, fuerte y claro. Es que en la reunión que hemos tenido, el profesor Cayero me decía que no se escuchaba, algo estaba fallando. No se preocupe, ahora se escucha Caso 3. bien. Un profesor y un estudiante sentados conversan. El estudiante comenta: entonces,
si Juan comió un cuarto de la torta y Rosa un tercio, entonces Juan comió más. El profesor pregunta, ¿por qué lo crees así? El estudiante responde, porque esto es más que esto, señalando las fracciones, un cuarto y un tercio respectivamente. El profesor pregunta, ¿y por qué crees que un cuarto es mayor que un tercio? El estudiante responde, porque aquí tengo 4 y aquí 3. El profesor responde, quiere decir que en un cuarto tienes 4 y en un tercio tienes 3. El estudiante responde, sí. El profesor responde, necesitamos revisar esa idea. Vea, aquí tienes una torta. ¿Qué parte de ella sería un medio? El estudiante aparta la mitad de la torta y dice, esta. El profesor toma una tarjeta en la que está escrita la fracción medio y la coloca al costado de la fracción que apartó el estudiante y pregunta, ¿será cierto que en esta parte hay 2 tortas? ¿Qué indica entonces el 2 de la fracción? Y el 1 sigue la conversación. Muchísimas gracias, profesora Delia. Miren, acá, ¿qué es lo que pretende el maestro? Hacerle visible el pensamiento del chico. Él piensa que un cuarto que come Juan es más que un tercio que come Rosa. Él dice que come más Juan, porque él cree, tiene esa noción de los números naturales, ¿no? No lo ha llevado todavía esa noción a números fraccionarios. Él cree que 4 es más que 3. Entonces, ¿qué hace? Entonces ya lo hizo visible el pensamiento. Él ya sabe qué es lo que está pensando el niño. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Perdón, ¿qué hace el maestro? Le lleva ya la representación gráfica. O si es posible, lo llevas al uso de material concreto. Y ahí construye la noción de un cuarto, por ejemplo, haciendo, en primera parte lo parte en 2, la torta, ¿no? Y coloca a un costado esa parte. Y ahí poco a poco va a ir construyendo de tal forma que él va a ir construyendo y va a ir visibilizándose ese concepto que tiene erróneo el estudiante. Pero ¿qué hace el maestro? El maestro no le da la respuesta, colegas. En ningún momento. El maestro busca ¿qué? Busca estrategias en función a las necesidades de aprendizaje del estudiante. Entonces, es un reto, porque si nosotros le damos la respuesta, simplemente estamos haciendo una retroalimentación elemental, muy básica. Y no debemos caer en ese tipo de retroalimentación. Ya, esa es una condición más. Y la cuarta condición, para hacer una retroalimentación eficaz, es algo también que tenemos que tener en cuenta. Yo quisiera que estos cuatro condiciones ustedes en su implementación lo hagan. Implementando su propia estrategia, quizás la de Wilson, la escalera, quizás las estrellitas, o sea, cualquier estrategia, pero tenga en cuenta estas condiciones. Desarrollar un clima, miren en los chicos, o sea, pensar que en los chicos, que el error se ha visto como algo natural, como algo que es parte del proceso de aprendizaje. O sea, esa es una condición fundamental, porque si no, ¿qué va a pasar? Los chicos se van a ir burlando. No, te equivocaste, es perfecto, es algo normal, es algo que es parte en nuestro aprendizaje. Nosotros cuántas veces nos hemos equivocado y seguimos equivocándonos y vamos a seguir aprendiendo. La única persona que no se equivoca es la que no hace nada. Entonces, ahí está. Vamos a ver el caso. No sé, profesor Andrés, ¿me puede apoyar con la lectura? No sé si está por allí. Sí, profesor, con mucho gusto. Por favor, si sería tan amable. Vamos a ver cómo el error debemos concebirle como una oportunidad de aprendizaje. Adelante, profesor Andrés. Muy bien. Una profesora se encuentra realizando un experimento con los estudiantes para probar sus hipótesis acerca de que la lana provee calor a los cuerpos, más aún si es de color negro. Inician el experimento vertiendo agua fría en 3 frascos similares. Usando un termómetro, constatan
que la medida de la temperatura del agua es la misma en los 3 frascos. Luego, envuelven uno de ellos con un paño de lana de color blanco. El segundo frasco es cubierto con otro paño de lana, pero de color negro. El tercer frasco no es cubierto con paño alguno. Cada 10 minutos registran la temperatura de los 3 frascos. Luego de media hora verifican que la medida de la temperatura en los 3 frascos sigue siendo igual. Ninguno de ellos ha incrementado su temperatura. Luego de comentar sus hallazgos y concluir que ni el material ni el color de los paños proveen calor a los cuerpos, la profesora comenta: la creencia que ustedes tenían inicialmente y que acaban de modificar es muy común. La mayoría de las personas no aprendemos en casa. Cuando escuchamos a nuestros padres y abuelos sugerir colocarnos alguna prenda para que nos dé calor. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Mírenme. Acá, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho ver que ese error que se tiene en nuestros estudiantes, esa creencia, pero ya comprobándolo científicamente mediante este experimento, es un error. Entonces, hay que hacerle ver que es normal los errores que se pueden tener en este proceso de aprendizaje. Y que ese error tiene que ser una oportunidad para aprender. Y justamente en esos errores son donde nosotros vemos las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Bien, esto, acá, ahora sí ya viene pues los tipos de retroalimentación, ¿no? Los tipos de retroalimentación, estimados alumnos, estimados maestros, disculpen, según los efectos en el aprendizaje. La rúbrica nos habla incluso de una retroalimentación errónea cuando nosotros brindamos y decimos que está bien algo que está mal. Pero bueno, desde la propuesta de acá, de los textos del Ministerio de Educación, hablamos de una retroalimentación elemental, descriptiva o retroalimentación por descubrimiento o reflexión. La idea, colegas, que nosotros mínimo deberíamos trabajar desde la retroalimentación descriptiva hacia adelante en nuestro trabajo. Y acá sí, ponerle mucho énfasis en nuestros chicos para que desarrollen esta competencia, que es escribe diversos tipos de texto, ¿no? Sabemos bien que la retroalimentación elemental es cuando nuestro maestro o nuestra maestra nos dice que algo sí es correcto o es incorrecto. No nos lleva a la reflexión. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en una mesa se encuentran estudiantes trabajando en sus cuadernos. Y el estudiante dice: profesor, ¿está bien lo que he hecho? No entiendo bien, dice todavía el estudiante. Y el profesor se acerca, observa el escrito del estudiante y le dice: no, esa no es la respuesta, revisa bien. Ese es elemental, simplemente le dijo no y revisa bien. El estudiante se queda observando su escrito confundido. O sea, no le dimos, ¿sabes qué, hijo? A ver, vamos a leer de nuevo, vamos a leer este párrafo, a ver, tú has respondido esto, a ver, vamos a ver este párrafo, léele de nuevo, a ver, ¿y tú crees que esa será la respuesta, por ejemplo? Entonces, no llega. Decimos si está bien o está mal, nada más, elemental. Entonces, reflexionemos, ¿dónde yo estoy haciendo mi retroalimentación con los chicos en función a ese efecto de aprendizaje? ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la retroalimentación descriptiva. Acá, ¿cómo se da la retroalimentación descriptiva? Cuando nuestro maestro brinda a los estudiantes elementos de información. Es decir, a ver, vamos a leer. Acá está. Mira, lee de nuevo esta pregunta. Y ahí está. Lo lees de nuevo y te das dando cuenta qué es lo que te está preguntando en función de, por ejemplo, ¿no? Estoy dando elementos de información suficiente, pero de manera oportuna, en ese momento que lo requiere el estudiante. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Simplemente contrasta, revisa, analiza. Pero, ¿qué pasa? No profundice en la comprensión. Simplemente para que responda, mira, lee acá, vamos a analizarlo de nuevo y simplemente que responda, ¿no? Entonces, ahí está una de ellas. Por ejemplo, acá vamos a ver, ¿no?
En el laboratorio, los estudiantes están experimentando con tubos de ensayo. El estudiante dice, ¿no? Profesora, a nosotros no nos resulta el experimento. No logramos que se produzca la combustión. Profesora, le dice la docente, ¿no? A ver, primero tomemos las cantidades exactas. ¿Qué está dando ahí? Elementos de información. Luego vertemos despacio este líquido sobre este otro hasta que empiece a reaccionar. ¿Lo ven? Ahora sí. Entonces, ¿qué hizo la maestra? Le dio información. ¿Cómo lo haga? Pero no lo analizó, no preguntó a los chicos a ver qué han puesto primero, han puesto las mismas cantidades, han leído el instructivo, o sea, no ha profundizado, no ha reflexionado sobre lo que han hecho los chicos. Simplemente ella dio la información. Y los estudiantes que dicen, pero si nosotros lo hicimos así hace un momento, ¿por qué no nos resultó a nosotros? Y la profesora dice, háganlo con más cuidado la próxima vez. Le dio información, salió el experimento, pero no reflexionó dónde realmente tuvieron las dificultades. Entonces, es importante, ¿no? Yo le puedo dar información, estoy dando ya una retroalimentación descriptiva. Y la que quizás todos deberíamos ir profundizando, ¿no? La retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Un profesor y un estudiante conversan. Profesor, explícame cómo resolviste este problema, le dice el maestro a su estudiante, ¿no? Estudiante, bueno, como el problema me dice que 4 trabajadores pueden concluir la obra en 10 días, entonces yo dije que el doble de trabajadores, es decir, 8 trabajadores, terminarán el trabajo en el doble de días. O sea, si 4 lo hacen en 10, 8 lo hacen en 20, ¿no? El triple de trabajadores en el triple de días. Miren esa proporcionalidad que habla, ¿no? Esa regla de 3 simple que plantea ya en matemática, ¿no? Pero estableciendo proporción. Y el profesor dice, quiere decir que, miren la pregunta que le hace al estudiante para que reflexione. Si hay más trabajadores, ¿les llevará más días concluir la obra? Miren la pregunta, colegas. Y si hay menos trabajadores, ¿menos días? Imagínate, le dice todavía el maestro, un solo trabajador ¿podrá concluir la obra en menos días? ¿El trabajador solito lo hará? ¿Lo hará en menos días? El estudiante, miren lo que pasa. No, dice. Hay algo que está mal aquí. Déjeme ver. Esto funciona al contrario. Mientras más trabajadores, menos días. Ya lo conceptualizó el estudiante. Mientras más trabajadores, menos días. Regla regla de 3 simple inversa, ¿no? Profesor, dice, eso tiene sentido. Entonces, en este tipo de retroalimentación, ¿qué hacemos o qué debemos hacer? Guiar a nuestros estudiantes. Para que nuestros estudiantes sean ellos mismos quienes construyan su aprendizaje, ellos mismos reflexionen sobre su propio aprendizaje y expliquen la estrategia que mejor les ha llevado para poder aprender. Bueno, estimados maestros y maestras, creo que hemos compartido, ya estamos el tiempo que me ha indicado la profesora Nelly. Espero haya sido claro, quizás algo más, alguna pregunta que quizás tengan ustedes. Y no sé si pudiese darme un minutito quizás acá, si poder ver esta metáfora de la evaluación. No sé si se escuchará. A ver, vamos a tratar de intentar. Víctor, no se escucha. A ver, ahí en donde está esa bocina, ve si el volumen está correcto. Al ladito de donde salen los minutos. Sí. Sí, ese es. Ahí, ahí. Súbele, ya ves, súbele al máximo, súbele. Vamos a ponerle de nuevo. Sí, está abajo, es por la misma laptop.
A ver, vamos a ver esta metáfora de evaluación. Ojalá por lo menos en Pero todo caso súbelo, léanlo. súbelo al máximo, Víctor, porque se quedó a la mitad. A ver, súbelo al máximo. Ajá, Que comparta Ya, el eso es sonido. todo. Ajá, ya está ya. Bien. Hemos terminado, colegas, esta reunión. Quizás para hacer un poco de metacognición, ¿no? Esta tarde, a partir de lo que he compartido con ustedes, y quizás ir reflexionando, ¿no? Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo he ido realizando la retroalimentación con nuestros chicos, con nuestros estudiantes? ¿En qué tipo de retroalimentación estoy? ¿Soy muy incisivo en la elemental, quizás? ¿Estoy en la descriptiva? ¿Cuánto trabajo la retroalimentación por descubrimiento? ¿Qué retos tengo a partir de esta información compartida, estimados maestros? Quizás estas sugerencias podría implementarlo con mis estudiantes cuando yo trabajo esta retroalimentación. Por ejemplo, esas condiciones de eficacia, compartir el propósito, los criterios, compartir la evidencia que deben enviar los chicos, ¿no? ¿Y qué logramos esta tarde? Hemos logrado quizás recordar muchos conocimientos que hemos tenido, hemos logrado consolidar quizás el concepto de retroalimentación que implica devolver la información, ver esos logros y ver esas necesidades a partir de una evidencia. ¿A qué nos comprometemos, estimados maestros y maestras, esta tarde? Bueno, eso quería compartir con ustedes. Este material lo voy a compartir con la profesora Nelly, quizás para que les pueda hacer llegar. Hay más información acá, por ejemplo, pasos de retroalimentación, algunas sugerencias, algunas estrategias están inmersos, pero por cuestiones de tiempo ya no lo he tocado. Yo creo que es bastante prudencial el tiempo que hemos tomado. Por supuesto, ahora sí, si es que hay alguna pregunta, quedo llano para poder dialogar con ustedes. Pueden activar sus micrófonos. En todo caso, que dirá Nelly o la profesora Carmen, pues, ¿no? Profesor Víctor, solamente para agradecerle esta tarde el tiempo que ha compartido, ha sido creo una sesión, una reunión muy asertiva. Usted ha estado muy claro, muy preciso. Yo creo que todos los maestros que le hemos escuchado hemos quedado satisfechos con su información. Le agradezco infinitamente. Muchas gracias, maestro. Bien, Melacio, gracias más bien por esas palabras, siempre con ese deseo de querer un poquito ayudarnos, ¿no? Ayudarnos, digo, porque todos somos maestros y todos estamos en este trabajo, ¿no? O sea, la idea es eso,
sentirnos fortalecidos, colegas, como compañero de trabajo que somos, ¿ya? Cuenten conmigo para cualquier espacio quizás que puedan ustedes requerir en algunos aspectos relacionados a lo que es educación. Agradecemos, profesor Víctor, su presencia, al igual que lo ha manifestado el representante del nivel primario, profesor Melacio. También le reitero el agradecimiento y el compromiso que usted asumió al sumarse al equipo innovador del nivel primaria. Soy Laura de Robles. Y No, no se preocupen. Siempre con ustedes hasta el final, dijo. Sí, profesor, y tenemos un compromiso el día 14 también, en el que compartiremos también esta grata experiencia que ha constituido para nosotros realizar el proyecto y seguir continuándolo. Sé que nos ha costado, sé que nos está costando, pero una parte de ello es esta capacitación que ha resultado amena también dentro del aprendizaje, y por ello le agradezco. Y para la reunión que tenemos el día viernes de preparación ya para el día martes, también le agradezco su presencia. Gracias. ¿El viernes a qué hora es? ¿Me podrías precisar, Carmen? ¿Y para qué hora se ha quedado? Porque tenemos también se fijó un horario para que no se cruce con las reuniones que tengo con secundaria. Profesora Nelly. Sí, profesora Carmen, a partir de las 4:30, o en todo caso, Víctor, si es que tienes algún inconveniente con el horario, nos avisas para poder adecuarnos, porque... A ver, particularmente yo a las 4:30 sí tengo dificultades, porque a las 4 vamos a empezar...